están todos? Yo soy el doctor Ian Falvi, yo soy médico geriatra. Actualmente estoy como jefe del servicio de geriatría, de hospitalización y paliativos del Hospital de la Fuerza Aérea, y actualmente estoy también como vicepresidente de la Asociación Peruana para Estudio del Dolor. Igual, antes de comenzar este tema, mencionar que dentro de mis conflictos de interés, actualmente estoy como speaker de Grunenthal, ¿no? Y además del laboratorio Abbott. Bueno, lo que nos ha traído ahora es un tema en el cual yo estoy muy familiarizado y es el tema de, de manejo de eventos adversos de opioides. Una cosa interesante que creo que es muy fructífera que todos tengamos la oportunidad de no irnos tanto al temor, sino tener aquellos elementos que nos ayudan a poder utilizar opioides de una forma segura y minimizando riesgos. Lo primero que quiero mencionar, y voy a poner mi puntero para que señalizar las cosas, es que existen factores de riesgo. O sea, yo al momento de prescribir puedo dar un paso adelante y al menos tener una precaución. Ojo que estos factores de riesgo no significan que no vaya a prescribir, sino tener una consideración mayor. Por ejemplo, sin duda una población que es la población que más veo yo, que son personas mayores. Los adultos mayores, sin duda, por lo siguiente que vamos a mencionar, una población un poco más complicada de poder usar medicamentos opioides, no porque no los necesiten, sino que vamos a tener que evaluar algunas cosas más que están aquí y que va de la mano sobre el tema de la polifarmacia. O sea, no es que todas las personas mayores tomen más de 5 medicamentos, pero sin duda hay un porcentaje alto. Y sabemos que a más medicamentos existe un riesgo mayor de interacción medicamentosa y por ende más efectos secundarios. El polimorfismo lo menciono de todas maneras como algo teórico, no lo podemos nosotros al momento a saber en ciencia cierta, pero existe a nivel hepático, y eso es muy diferente entre ustedes y yo, inclusive entre ustedes mismos, que hay personas que ciertos medicamentos los metabolizan más rápido y hay medicamentos que se metabolizan más lento. Y esa es una explicación por qué cuando damos un mismo medicamento a 5 personas o 5 pacientes, las respuestas son tan distintas, inclusive no solo en las respuestas de generar analgesia, sino también en las respuestas de generar efectos secundarios. Ese polimorfismo que, al menos teóricamente, tenemos que tener en consideración. Algo que muchas veces puede ser un dolor de cabeza, en la literatura anglosajona se llaman los naif, ¿no? O en español los vírgenes de opioides. Significa aquellos pacientes que ustedes van a prescribir porque tienen la indicación, pero cuando hacen la consulta, la pregunta, la historia clínica, si que han utilizado antes, les dicen que no. Entonces, sin duda, el que nunca ha utilizado pues, es más difícil porque no tienes elementos adecuados para saber si algo le cayó mal, le cayó bien. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que los nuevos, o sea, los que recién van a utilizar, pues es una población que sin duda hay una incertidumbre, ¿no? Y que también va de la mano con lo mencionado, es que, claro, hay ciertas enfermedades, por ejemplo, problemas hepáticos como la cirrosis, problemas renales, como la insuficiencia renal crónica, estadio 3, 4, que vamos a tener cierta precaución porque las dosis inclusive y los tipos de medicamentos se modifican. Así que hay que tener en consideración estos factores de riesgo al momento que vamos a prescribir opioides. Voy a mencionar algunos un poquito más profundo, otros quizás más superficial, pero son los efectos secundarios quizás más frecuentes. Está la sedación, la depresión respiratoria, las náuseas y constipación, que probablemente sea donde más le dé vueltas por aquí, la retención urinaria y el síndrome confusional. Lo primero que quiero mencionar aquí es que, claro, aquí no estamos en una charla interactiva, pero si yo les preguntara cuál de estos quizás a ustedes les genere más temor, ya por charlas pasadas, al menos les puedo deslizar que muchos tienen temor al punto número 2, que es la depresión respiratoria. Cabe recalcar, y también aprovecho para extender esto, es que si bien es cierto es un efecto secundario temido, si se usa bien la medicación, si se usa distintos tipos de opioides,
inclusive si es que la vía, en este caso, la que más podría generar este efecto, que es la vía parenteral endovenosa, se utiliza de forma adecuada, les aseguro que esto queda solo en los libros y no en una realidad, ¿no? Le digo por la experiencia vasta de uso de opioides, que un mal uso, realmente es la palabra, un mal uso, genera este efecto secundario. Un uso responsable, adecuado, van a ver que esto no. Y lo que ocurre es que tenemos receptores, ojo que esto no es la idea que sea una clase tan teórica, pero el receptor por excelencia, así no se olviden como la vaca, es el efecto mu. El receptor mu es el que eh, genera analgesia y, bueno, lógicamente también genera este temido, ¿no? Digo entre comillas, que es la depresión respiratoria. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los opioides son una familia, ¿no? Ese es un concepto importante que hay que tener, son una familia. Y así como ustedes y yo tenemos familia y entre nosotros tenemos algún rasgo parecido, quizás físico, inclusive solo el apellido de algunos, pues las familias son distintas. O sea, no vamos a decir que nuestro primo es igual que nosotros o con mi hermano es igual que yo. Tendremos algunos rasgos parecidos, pero no iguales. ¿En qué se parecen todos? Es que tienen al final de afinidad por el receptor mu. Al final ese es el receptor que va a producir mayor analgesia. Pero si se dan cuenta aquí, estoy tratando de trazar esta línea y ven con crucecitas, es que no todos tienen la misma afinidad. Por ende, pues habrá medicamentos opioides quizás con mayor eh, poder analgésico, pero también mayor poder de algunos efectos secundarios, como el fentanilo, la metadona, la morfina y el tapentadol, ¿no? Por citar algunos. Y otros quizás como la codeína, el tramadol, la oxicodona, que tienen menos efecto positivo, pero igual como repito, esto es muy heterogéneo, significa que es una familia heterogénea y que vamos a ver, al menos dentro de esto, que en algunos casos, y ese es el segundo mensaje, podríamos intercambiar los opioides si es que alguno nos genera algún efecto no deseado. Entonces, el primer concepto, al menos para tener en cuenta, es que todos los opioides no son iguales, y inclusive si tengo un efecto secundario con algún opioide, no significa que ya estoy excluyendo a toda la familia, sino inclusive podría ser una rotación. Náuseas y vómitos, comenzamos con el primero, o al menos uno de los más frecuentes, y hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo primero es que, y lo recalco acá, que las náuseas es un efecto transitorio. Tengan mucho en cuenta en eso. Significa que aquella persona que sufre náuseas por un opioide, significa que si yo hago una evaluación previa, inclusive un plan previo, un seguimiento adecuado, pues yo las puedo minimizar, inclusive en el transcurso del tiempo, pueden desaparecer y no volver. Sabemos que los antieméticos, ¿no?, ayudan bastante para este fin, y nuevamente, al menos para aprovechar la diapositiva, esta palabrita, transitorio, y van a ver por qué también lo recalco, ¿no? Entonces, ¿qué cosa debemos hacer, no? Debemos que informar al paciente, primero, que existe la posibilidad de náuseas. Yo sé, y también me ha pasado a mí, que cuando uno se brinda mucha información al paciente de forma inicial, lo que no queremos generar es que exista un temor, pues, ¿no? Un temor o en todo caso un efecto de generar pues un miedo establecido. Pero yo sí soy un convencido que cuando uno se brinda una buena información previa es más fácil de manejar y el paciente no recibe el temor, ¿no?, de ciertos efectos. Así que hay que avisar que las náuseas es algo posible y generar un tratamiento oportuno, pero siempre recalcando nuevamente que es un efecto transitorio, ¿no? Me adelanto un poco, si persisten, se sugiere iniciar un antiemético, aunque yo siempre sugiero especialmente en aquellas personas que son vírgenes de opioide, o sea, aquellas que no han utilizado, que más bien al momento de utilizar un opioide usen también un antiemético. Quizás esa sería una gran recomendación y el tiempo promedio que hay que utilizarlo y que es el tiempo promedio que se ve que la aparición de las náuseas genera una tolerancia es aproximadamente una semana. Eh, Nuevamente acá, yo menciono porque menciono de distintas literaturas,
¿no? Hay una pequeña población que va a producir náuseas, pero transitorio. Se puede usar el uso de algunas drogas que generen disminución de las náuseas, principalmente las antidopaminérgicas o antiserotinérgicas. Eh, si es que esto no llega a mejorar, una segunda estrategia sería la reducción de la dosis. No es la ideal, yo creo que si lo podemos manejar de forma adecuada con un buen antiemético no tendríamos que llegar a esto, pero ¿qué pasa si a pesar de eso genera muchas náuseas? Recordemos que hay gente mucho más sensible, es reducir las dosis y si al final esto no ocurre, concepto que ya había mencionado al inicio, la posibilidad de hacer una rotación de opioides. Entonces, nuevamente el mensaje es importante. Si a pesar de que las medidas instauradas en un paciente que está con dolor y necesita mantener un medicamento opioide, yo al final puedo cambiar de opioide. Nuevamente el mensaje de que no todos los opioides son iguales, ¿no? Y en algunos casos también se puede cambiar la ruta de administración. Eh, si está recién endovenoso, de repente cambiar vía oral, o también hay algunos opioides que vienen de forma de dispositivos transdérmicos que también generan una absorción más lenta y por ende la posibilidad también de tener menos efectos secundarios, así que hay alternativas, ¿no? No hay que ser quizás tan tubular de decir, ok, apareció náuseas, se acabó, cambio y ya no vuelvo más, o vuelvo a los AINES, o vuelvo a otro medicamento que el paciente estaba utilizando antes, pero sin ningún tipo de mejoría. Solo traigo esta lámina para recalcar de que, si bien es cierto, las náuseas tienen distintos mecanismos de acción, principalmente pues el central y también hay, con mucha connotación dentro de la serotonina, en el caso de los opioides, pues sin duda escoger un antiemético con ciertas características, hay que tenerlas según el mecanismo de los opioides. Siempre abocarnos a estos neurotransmisores que están aquí. Lo digo porque es algo muy frecuente, bueno, pasa a todos, es que existen náuseas por opioides y lo primero que utilizamos son antimedicamentos asociados a la histamina, ¿no? El más conocido, el diminato, ¿no? Quizás no sea el medicamento de elección porque el mecanismo de náuseas de los opioides no va por ahí. Entonces siempre un datito importante, son muy buenos en todo caso el diminato para las náuseas asociadas a problemas vestibulares por la histamina, pero quizás no tan idóneos para pacientes con náuseas asociadas a opioides, ¿no? Siempre tratando de usar el medicamento idóneo, sabiendo que eso es un medicamento que se utiliza bastante, pero no necesariamente es el mejor. Pasamos al estreñimiento y acá en la contraparte, solo para mencionar nada más una parte teórica sobre el tema de estreñimiento, pero todos sabemos y preguntamos al paciente si es un tema de tiempo, o sea, con qué frecuencia hace la deposición, o es un tema de consistencia, ¿no? Dos cosas que siempre importamos, no solo enfocarnos en el tema de el endurecimiento y la dificultad de evacuar, sino también la prolongación del mismo, ¿no? Ambos criterios para definir el estreñimiento. Lastimosamente, la constipación o el estreñimiento es algo muy frecuente en el uso de opioides, ¿no? Aparte de ser muy frecuente, a diferencia de las náuseas, es un efecto secundario no reversible, o sea, significa de que no genera una tolerancia, como es el caso de las náuseas promedio de una semana a 10 días. Acá durará, si es que aparece el estreñimiento, el tiempo en el cual se mantiene en la medicación opioide. En pacientes no oncológicas, aproximadamente el 50% de los casos, y sí en pacientes con cáncer, alrededor del 80%. Sin duda, el paciente oncológico, por lo complejo que es, y un punto más que voy a mencionar aquí más adelante, quizás tenga más estreñimiento. Mi primer comentario sobre la constipación o estreñimiento en general en pacientes es que si ya sabemos que puede producir los opioides este factor, eh, también descartemos otros o indaguemos o tratemos de corregir. Solo pongo acá unos ejemplos marcados. Si el paciente tiene hipotiroidismo, por ejemplo, y no está bien controlado, pues hay que controlarlo. Eh, Saber que de repente el paciente con Parkinson, no solo por la enfermedad, sino también por la medicación, también va a tener estreñimiento. Pacientes que tienen depresión, está descrito que también sufren de estreñimiento y tener en consideración algunos medicamentos que usamos con mucha frecuencia. Ojo,
Claro, los opioides los conocemos, pero también el uso de antiácidos por ahí, hay gente que abusa de los antiácidos, hay medicamentos que no consideramos, por ejemplo, todo lo que son derivados del calcio, ¿no? Los calcio antagonistas o los mismos suplementos de calcio, ¿no? ¿Cuánta gente toma calcio, calcio y pues genera estreñimiento? El hierro, que sí lo sabemos, los diuréticos. Entonces, sí existen medicamentos comunes que siempre hay que revisar y no siempre atribuir que la única causa es el uso de opioides. Así que siempre hay que hacer una revisión del paciente previo a la prescripción misma. Si algo se puede corregir, como digo, bienvenido sea. Y así que siempre hay que acatar otras causas que pueden generar o agravar. La constipación inducida por opioides es el efecto secundario más frecuente. ¿Ya? Eso sí, los que manejamos mucho opioides, como el que les habla, sin duda es un temor real, ¿no? Y persistente, ¿no? Ese es el mensaje que hay que tener en cuenta. Entonces, por ende, aquí, con mayor razón aún, la orientación y el tratamiento tiene que ser preventivo desde el primer momento. La frecuencia de la constipación dependerá de la edad y del grado de independencia de la persona. Como mencionaba, depende del tipo de edad o patología que tenga. Y aquí es importante mencionar porque muchos de nosotros eh, caemos en esto, ¿no? Ah, ya, ok, usted es estreñido, le voy a recetar un opioide X, muy bien, coma fibra y tome más líquido. Lo que les digo, o el mensaje es, está bien, o sea, todos por un tema de salud tenemos que hidratarnos y comer fibra, pero que esto va a ser la medida que va a revertir el estreñimiento por opioides, les adelanto que no. Inclusive aquí en esta revisión pone porque los cambios de estilo de vida no se ve beneficio, el uso de fibra no se ve beneficio. Así que es importante recomendarla, por supuesto, por un tema de salud, porque ayuda, es un valor agregado. ¿Que va a hacer la gran diferencia? Ya sabemos que no. Entonces, bueno, ¿qué se hace, no? Lo importante de tener en cuenta es que hay que utilizar un laxante de forma preventiva, ¿correcto? Y se debe incrementar la dosis si se aumenta el opioide. O sea, también hay que tener en cuenta que una misma dosis de un laxante, si el paciente al final necesita más medicación, yo voy a tener que hacer un ajuste, ¿correcto? Eh, eh, en general, los efectos secundarios de los opioides mejoran en el tiempo, pero ya el mensaje es que el estreñimiento no va a mejorar. Mejora solo cuando se va a suspender. Eh, sí, o sea, definitivamente acá también nos pone que los suplementos de fibras no controlan el dolor, más bien a veces pueden producir más dolor, ¿no? Porque el tema del estreñimiento y la fibra y más gases, pues produce más dolor y más cólicos, ¿no? Eh, siempre el mensaje es que no todos los opioides generan igual constipación, ¿correcto? No es el motivo de la charla diferenciar uno u otro, pero tengan en consideración y los invito a que si pueden revisar de que los inclusive opioides que son potentes, algunos de ellos pueden producir menos estreñimiento que otros que son más débiles, o sea, para que vean que no es un tema solo de potencia, sino de estructura. Informar a los pacientes que es un síntoma muy frecuente. Nuevamente, la información nos ayuda también a empoderar al paciente en ese aspecto y también tomar mejores decisiones. Iniciar terapia laxante y de toma regular. Eso es otra cosa que también es importantísima. A veces dicen, toma usted recién cuando el tercer, cuarto día está en estreñimiento. Aquí no, acá la terapia tiene que ser constante, ¿no? Optimizar el tratamiento de laxante antes de rotar opioides, o sea, eso es importante, ¿no? Yo sé que al final, si esto no ayuda, yo puedo hacer una rotación, pero siempre la rotación hay que tenerla como última medida. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de optimizar. No hay un laxante que se recomiende específicamente. Yo creo que ahí el mensaje es el que ustedes conozcan, el que tengan experiencia, e inclusive puede existir la combinación de laxantes. Les pongo un ejemplo, no es para que ustedes lo replican, pero en casos muy difíciles, por ejemplo, yo utilizo lactulosa y lo mezclo con polietilenglicol en algunos casos. O sea, no digo que esto es una medida que esté instaurada y ustedes lo vayan a hacer, pero sí está descrito en las guías que se puede utilizar dos laxantes si es necesario, ¿no? El que ustedes tengan a la mano y también sepan y manejen, ¿no? Se puede usar concomitantemente procinéticos, sí, hay que tener en cuenta que los procinéticos ayudan a mover o a movilizar el, a nivel gastrointestinal, pero es un coadyuvante, ¿no? Quizás no sea como una medida única y los laxantes sean la medida a tomar de forma principal. Un poco para
ya ir terminando sin prolongar mucho, porque ese es un tema, o la intención que sea un tema muy puntual, que sí existen algunos efectos secundarios que por ahí hay cierto temor, menos conocidos, que es la sedación, el delirio emocional confusional, y un poco más extremo el síndrome pseudoenérgico, ¿no? La sedación sí es algo frecuente que vemos, es al momento de producir mucha sedación, mucha somnolencia, que no es la intención. El delirium es el síndrome confusional en la cual pues, el paciente pierde un poco la noción y comienza a agitarse. Y el síndrome pseudoenérgico es mucho más severo, es un efecto, la verdad que yo he visto muy pocos casos, y igual se ve en el caso de la mezcla de opioides con algunos otros medicamentos como los antidepresivos o algunos antibióticos como el linezolid, un poco más raro. Pero acá hay algunas medidas que tener en cuenta. Lo primero, como dice la figurita, ¿no? Que es un lema muy utilizado especialmente en geriatría, ¿no? Comienza bajo y sube de a pocos, ¿no? Siempre hay que iniciar con dosis bajas. Sabemos que hay pacientes que están con mucho dolor y a veces ese ahínco de poder rápidamente controlarlos, pero les digo, cuando ven un paciente muy complicado, comiencen con dosis pequeñas. Es mejor titular de menos que encontrar un efecto secundario que después sea más difícil de manejar. Esperar la tolerancia, ¿no? Esperar que la mayoría de efectos son transitorios, hago el estreñimiento. Revisar otros medicamentos, es importantísimo, especialmente en sedación y en estos pensionados. La interacción medicamentosa muchas veces genera algunos de esos efectos. Voy a poner más adelante unos ejemplos para que tengan en cuenta. En algunos casos, reducir la dosis si así aparecen. Y bueno, siempre la posibilidad que exista de una rotación. Nuevamente repito algunas cosas, pero va a ser viable para el uso de medicamentos, ¿no? Siempre ver tolerancia, realizar la medicación, reducción cuando es necesario y, ¿por qué no? En algunos casos no es que suspender completamente, sino cambiar o rotar. Yo les recomiendo, y yo inclusive lo utilizo por más experiencia que tenga. Este es un ejemplo, por si acaso, de utilizar algún app. Ahora que todos tenemos nuestros celulares a la mano, existen algunos apps que nos permiten hacer una interacción de ciertos medicamentos. Yo uso, lo tengo acá, no es que estoy haciendo promoción a Medscape por si acaso, pero es una herramienta muy útil porque tiene un punto que se llama Drug Interactive Check, ¿no? Entonces, es interesante porque ustedes ponen todos los medicamentos que el paciente está utilizando y al menos les suelta una posibilidad de interacción. Entonces, yo hago un ejercicio, ¿no? Pongo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente está usando tramadol y además sertralina? O sea, está con una depresión, está usando sertralina y yo tengo que ponerle tramadol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice, no? Que esto me puede aumentar la serotonina, ¿no? Entonces, claro, uno dice, pero la serotonina es algo bueno, ¿no? Porque es bueno, yo he escuchado para para mejorar la depresión, de repente mejora el ánimo, pero también el aumento de serotonina que produce, ¿no? Produce mayor agitación, por ejemplo, síndrome funcional, o puede producir un síndrome serotoninérgico, mayor nerviosismo, insomnio, fiebre, sudoración. Entonces, no es que sea tampoco tan bueno aumentar tanto la serotonina. Entonces, ¿cómo yo lo puedo saber? Colocando en un app esto y al menos tener la precaución de no subir de forma tan rápida. Por ejemplo, el paciente usa quetiapina porque tiene una demencia y además yo le añado un medicamento que es buprenorfina, que es un opioide que acá en nuestro país viene en parche. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Es que produzca más sedación. Entonces, claro, no es que yo no lo voy a dar, pero voy a saber que quizás la dosis de la quetiapina la tendré que reducir, que la buprenorfina la tendré que dar a dosis más pequeñas, ¿no? Nos ayuda, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente usa morfina y fluoxetina, ¿no? También aumenta, acá se ha corrido, aumenta la serotonina y mayor riesgo de delirio. Entonces, sí yo puedo prever algunos efectos. Entonces, teniendo una herramienta que me ayuda a adelantarme los hechos y con las reglas que yo les digo de comenzar de menos a más, ir titulando y viendo, pues sin duda van a tener menos de temor de producir estos efectos secundarios, ¿no? Existen otras herramientas, a veces estos apps no están tan libres, pero existen algunas guías, por ejemplo, los geriatras conocemos mucho estas guías que son las guías Beers, ya no es Beers de cerveza por si acaso, pero es un ejemplo en el cual ya nos dicen que hay medicamentos que, por ejemplo, nos dicen cuidado, ¿sabes qué? No los utilicen porque son de forma muy inapropiada.
Yo lo traigo acá porque los que trabajan en hospitales les gusta mucho utilizar, porque es un analgésico opioide muy, muy bueno, muy fuerte, pero quizás no muy bueno para una persona mayor, por ejemplo, la petidina, ¿no? Entonces la petidina es un medicamento que, por ejemplo, en geriatría, solo por citar un ejemplo, no lo utilizamos. Se tendría que ser un caso muy extremo. ¿Por qué? Porque el riesgo de neurotoxicidad es muy alto, de delirio es muy alto. No sé si les ha pasado, pero si no, ya lo saben. Entonces, ya tengo información previa de medicamentos, por ejemplo, opioides que yo no usaría. Les soy sincero. O sea, yo no salvo un caso que no tuviese y lo titularía muy bien. Entonces, hay información, eso es lo importante. Bien. Y además, esto me gustó mucho de la clínica Mayo, por eso lo traigo aquí, solo para eh, refrendar lo que estaba mencionando, que existen otros efectos secundarios un poquito más complejos. La hiperalgesia es un fenómeno paradójico en el cual estoy dando opioides y más bien en vez de producir analgesia produce mayor dolor. Pero el mensaje es, oye, si ocurre eso, no es suspendas los opioides, sino rotación. ¿No? Acá dicen rotación a metadona o buprenorfina. O sea, nuevamente el mensaje es, si hay un efecto secundario por un opioide, o sea, no cortes, no cortes de raíz, busca una alternativa, ¿no? También me dice que existe una tolerancia, ¿no? Con los medicamentos, a veces se tiene que aumentar la dosis, ¿no? O también rotar de opioide a opioide si es que hay tolerancia con uno. No todos los opioides generan tolerancia, este fenómeno que necesita más cantidad para producir analgesia. Nuevamente, buscar una alternativa. Y no es una población que yo vea en población jóvenes, pero al menos ten en cuenta que también existe la posibilidad de endocrinopatías, especialmente en usos prolongados, disfunción sexual, hipogonadismo, depresión, osteoporosis. En esos casos igual, reducir, rotar, suspender cuando ya no sea necesario o en todo caso derivar para una suplementación cuando sea necesario. Quiero terminar nada más refrendando esto, ¿no? No todos los opioides son iguales, ¿no? Si yo veo que ustedes ponen el mismo saco morfina y buprenorfina, pues así como la imagen les caerá a golpe, ¿no? Porque ese es un mensaje importante. Inclusive eso lo podemos extrapolar con varios medicamentos. Eh, por ejemplo, el prazolam con el clonazepam no es igual, amidazolam tampoco. Inclusive los AINES son una familia muy extensa, ¿no? El COX-1, COX-2, inclusive entre los COX-1, uno y otro no son iguales. O sea, tienen cosas muy similares, pero no son iguales. Igual son los opioides. Solo consideraciones finales para terminar. Nuevamente, el Start Low, Go Slow, o sea, despacito, como dice la canción, despacio, de menos a más, especialmente en poblaciones con factores de riesgo como los que he mencionado. Siempre tener más cuidado, más precaución es la palabra con aquellos que son naif o son vírgenes de opioides. El uso preventivo de antieméticos o laxantes, no se olviden que yo les recomiendo que sea desde el momento de la prescripción. Hay que tener una adecuada capacitación del plan de toma de medicamentos, o sea, tiene que tomarse sus horas, en la forma que tiene que hacer. En el caso que se necesite no suspender, sino rotar opioides. Y quizás mi aporte adicional, que yo siempre en las charlas lo refrendo, es usar la tecnología. La verdad que la tecnología nos salva mucho. Todos tenemos ahora un celular en la mano. No creo que nadie tenga un Nokia antiguo, así que lo dudo, pero el uso de herramientas nos ayuda también a prever, tanto en los efectos secundarios que puede tener un medicamento si no lo sabemos, pero también de la interacción farmacológica que entre ellos pueda tener. Nuevamente agradezco la invitación y espero que haya sido de su agrado esta exposición.